Buenos días, tardes, noches, amigos, donde quiera que estéis y cuando vengáis a pasar un ratito con Julián y Océano, hablando sobre nuestra pasión. ¿Cómo estás, Julián? ¿Listo Bueno, para estamos atacar? en un periodo de vacaciones, en un Madrid bastante desierto, muy cálido, donde caen los patos asados. De los La, árboles. la gente Sí. la gente está como un poco aletargada con los 38, 40 grados y las noches cálidas. ¿Mm? En medio de vacaciones y el que se escapa a la playa está mejor, pero Claro. en fin. Entonces, dentro de ese ambiente estival, aquí estamos nosotros para reanudar nuestras actividades de nuestro canal, con un tema que te es muy cercano y que te motiva bastante. Pues sí, porque la verdad es que le hemos dedicado unos cuantos vídeos a figuras relevantes y de peso en el mundo del tarot y la cartomancia, pero hemos dejado para demasiado tarde quizás hablar sobre ella, la pitonisa de París, Mademoiselle Lenormand, y analizar su vida, las verdades que se pueden rescatar, porque hay demasiada leyenda, demasiada publicidad, utilización de su figura, y por lo tanto desgranar las piezas que sí son fiables, no es fácil. Vamos a hacer un paseíto por su vida primero y luego vamos a ver lo que las propias cartas tienen que decirnos, como siempre, ¿no? Ella nace en 1772, vive hasta 1843, llegó a cumplir 72 años. Nace en un pueblecito al norte de Francia, cerca de París. El matrimonio original tenían 3 nenes y el primero que falleció es el papá, siendo ella muy pequeña, muy pequeñita. La mamá se casa, como era normal en aquella época, una viuda con 3 niños tenía que casarse pronto. Al poco de haberse casado, fallece también, con lo cual lo primero que hay que tener presente sobre esta persona especial que analizamos hoy es que era huérfana desde muy pronto. Como era frecuente también en aquella época, el viudo con un gran equipaje, los empaquetó a los niños y los mandó a las niñas a conventos escuela y al chico al ejército. Y entonces desde muy pronto ella es una niña, aparte de osca, introvertida, un poquito antipática. Es una niña brillante, muy inteligente, que se está continuamente escapando a la biblioteca, donde no tenía acceso a estudiar y a leer y a devorar textos, y era frecuentemente castigada por ello, y dio muestras ya desde muy pronto de sus dones premonitorios, emitiendo vaticinios que escandalizaban a las monjas, como cuando predijo cuándo iba a desaparecer la abadesa. También predijo cómo iba a ser, quién en concreto, nombre y descripción de la abadesa que la iba a reemplazar. Esto asustaba mucho a las monjas, entonces escribían al padrastro y le decían: hay que mandar a esta niña a otro convento. Creo que estuvo en un total de 5 conventos escuela, como una pelota, ¿no?, que va de aquí a allá. Por lo tanto, una niña que no debe haber crecido con
una visión amable del mundo, para nada, ¿no? Y que sin embargo se fortalecía y se afianzaba cada vez más en su poderosa inteligencia y en su capacidad para asustar a los demás e intimidar a los demás. En algún punto entre sus 14 y sus 16 años, no está muy claro, hay informaciones contradictorias. Luego al final del vídeo pondré en la cajita de descripción las 2 páginas que contienen información más seria al respecto de su vida, ¿no? Que es la de Mary Kay Greer y la de Triomfi, como siempre mencionamos a Triomfi como fuente fiable. En algún punto entre sus 14 y sus 16 años es enviada a París y ya no puede estar más tiempo refugiada en conventos con buenas bibliotecas y la mandan de aprendiz de sombrerero porque tenía que ir aprendiendo un oficio, el padrastro no la iba a mantener eternamente. Además, hay muchos escritos al respecto de que era una mujer fea, poco atractiva, y por lo tanto eso en su época y siendo mujer pues era también un problema, ¿no? Por lo tanto, si cerramos los ojos y nos imaginamos un muy convulso París de 1789, vemos que ella con 17 años ya lleva por lo menos un año o quizás 2 en París. Estalla la Revolución Francesa. Etella ha publicado su tarot. Le falta muy poquito a Etella para morir. Muere en el 91. Mademoiselle Lenormand, Marianne Lenormand, ha buscado a una tía de ella, hermana de su mamá, Madame Gilbert, que es quien le empieza a enseñar con cartas de Etella y con su propia praxis, pues todo lo que es el arte de la cartomancia, la cual ella inserta e integra muy bien en todos los conocimientos y estudios que ella tenía, ¿no? A partir de ahí su vida es muy conocida por grandes hitos, como que fue una pitonisa, cartomante, tremendamente afamada, que murió muy rica, con una gran fortuna de 500.000 libras para la época. Eso era impensable, máxime siendo además su profesión la que era, que leyó para Josefina, para Napoleón, vaticinándole a Josefina que iba a ser emperatriz, pero vaticinándole a Napoleón que iba a caer. Esto le costó su segundo paso por prisión. Fue denunciada muchas veces, tuvo que vérselas en juzgados, pero también perseguida, quiero decir, grandes colas de gentes para que ella les leyera el futuro, el destino en un París muy convulso. Hay escritos muchos post-mortem describiendo sus sesiones de lectura de cartas y de predestinación a los clientes que iban a verla, ¿no? A su boudoir, un boudoir que tenía una falsa primera parte en la que ponía librería, una antesala disimulada y luego una trastienda donde estaba todo su gabinete, que era un tanto espectacular y rocambolesco, con esqueletos y con un búho y con todo tipo de artefactos que ella ponía, ¿no? Mademoiselle Lenormand es quien nos ocupa hoy. ¿Cuándo murió? Murió en 1843. Bien. Aquí hay varias cosas. Varias cosas. Sí. Y, a ver, en primer lugar, aparentemente esta señora tenía algún
dote especial Sí, para la predicción, como lo demuestra su prematura actuación en el convento, exacto. antes de que ella aprendiera cartomancia y sistema de Tella, etc. Eso es lo primero. Lo segundo, que era una persona inteligente muy estudiosa. ¿Mm? Era una persona muy inteligente, muy estudiosa. Y lo tercero es que ganó mucha plata para la época, lo que contradice lo que dicen siempre, que con las cartas no se gana plata. Ah, ya. Y digamos, el sobrino o algo así se quedó con el dinero, con la casa y quemó todo lo demás. Sí, cuando ella muere hereda el sobrino, que era muy católico, por lo visto, y ella había publicado más de 12 libros, quemó todas sus cartas, todos sus Pero, objetos personales. pero el dinero no lo quemó. No, el dinero y la casa se la quedó, Se la se la quedó. quedó, claro, claro. Ya. Lo segundo es que esta señora nace en un punto muy especial de la historia. Tenemos los gobiernos de, digamos, ¿cómo que se llama? Los reinos, La corte. la corte, claro, de Luis XV y Luis XVI, que son personas extremadamente débiles, manejables y no muy inteligentes, lo cual a la realeza francesa le causa un gran desgaste después del fabuloso Luis XIV, que elevó a Francia a niveles altísimos en su constante disputa con los señores ingleses. Exacto. Entonces Luis XV y Luis XVI marcan un declive de la monarquía francesa, que rebota en la Revolución Francesa, que dura 10 años, con todo lo que ello significa. Pero no basta con eso. Después de la Revolución Francesa viene el señor Napoleón, que también tiene un paso, a mi juicio, bastante fugaz en la historia, pero potentísimo. Son 10 años en que el señor se apodera de medio mundo. Y su consorte Josefina, con el cual tienen un matrimonio bastante tormentoso y muy historiado, ¿no es cierto? Dicen que Napoleón era una persona apocada y acomplejada en sus comienzos, y Josefina era todo lo contrario, era cortesana, hábil, etc. Y entonces Napoleón se interesó por ella y, en fin, y después Josefina se portó mal, Napoleón la reprendía, y en fin, hay ahí, y después se divorcian, pero al final, cuando Napoleón muere con el nombre de Josefina en sus labios. En medio de toda esta vorágine, de todo este tráfico, Este París convulso. Está esta señora, tocada de la mano de Dios, porque la cartomancia indudablemente en ese tráfago toma una importancia singular. Rebasa hacia atrás con el señor Etella, rebasa hacia adelante con los escritos que la mencionan, el Ifalibáez, etc. Y por supuesto en su presente marca una época en la cartomancia, a pesar de que el mazo más famoso que lleva su nombre no tiene nada que ver con ella. O sea, es una cosa realmente curiosísima. Sí, sí, es una... A mí realmente cuando leo sobre ella o pienso sobre ella, lo que me inspira es una profunda lástima, la verdad. Lástima. Sí, sí, porque es una persona como que utilizada por todos, ¿no? Solitaria también. Muy solitaria, muy antipática, por lo visto, buscada continuamente para sacarle información, pero luego renegar de ella, y que toda su fama, aunque en vida es de los cartomantes que más fama y reputación han tenido, el verdadero bombo y platillo es post-mortem, y por supuesto el continuar utilizándola, ¿no? Es una persona para mí tremendamente utilizada, ¿no? Decidimos ilustrar este vídeo con una consulta
que nuestros alumnos del Lenormand silencioso conocen bien. Es una de las prácticas más hermosas que se puede hacer con el juego de la esperanza, vamos a llamarlo, ¿Cómo se llama? por su verdadero nombre, ¿no? El supuesto Petit Lenormand. Con este patrón de consulta, que es uno de nuestros favoritos, el tablero 18, es un tablero que deja el 50% de la baraja fuera, y por lo tanto condensa y depura, se ve obligado a depurar muy mucho lo que sí va a incluir. Y le pedimos que nos dijera cuáles eran las esencias y verdades de la vida de Marie-Anne Lenormand. Y nos dio este espectacular tablero de 18, como nuestros alumnos bien aprenden. En la prelectura ya nos está diciendo bastantes cosas, puesto que es una vida más marcada por bellotas y cascabeles, es decir, por adversidad y empujones y vaivenes del destino, cosas no determinadas por la voluntad de ella. Muy carente de amor. Es un tablero que tiene muy pocos corazones. Y bueno, un poco de apoyos sí tiene, sobre todo por parte de los vínculos más relevantes de su vida, que la ayudaron a impulsarse a una fama no del todo perseguida por ella, la verdad. Nos llamó la atención que en el tablero se configuraron como dos partes, ¿verdad, Julián? Claro, tenemos aquí a nuestra significadora y sus cartas de contacto, sus cartas calientes, que nos estarían conformando este 3x3, y este tablero un poquito anterior, digamos, a la izquierda, que también es 3x3, que estaría marcando más o menos sus orígenes. Ahora, la prelectura que hiciste tú inmediatamente refleja la biografía que tú acabas de mencionar, ¿no es cierto? Porque tiene muy pocos afectos, tiene algunos apoyos, el asunto, las cosas del destino están súper marcadas, y tiene bastantes problemitas porque aparecen cartas funestas de repente. Entonces la prelectura es muy coherente con la prelectura que hiciste tú. ¿Cómo quieres que empecemos? ¿Empiezo por este o tú empiezas por este? Como tú quieras. Es importante que nuestros amigos sepan que en el tablero 18, como se reparte la baraja en dos montones idénticos, y se selecciona el montón que la contiene al significador, esto también permite que sea la baraja quien ubique el significador dentro del espacio, ¿no? Y por eso es tan llamativo ¿Dónde aparece? Los dos capítulos de su vida, ¿no? Esto es como la etapa de Alençon, y esto es como la gran etapa de París hasta su muerte, ¿no? Claro, el significador flotante fue ubicado por el mazo como la carta ombligo del segundo 3x3, lo cual es bastante decidor, ¿no es cierto? Exactamente. Y por las cartas calientes configuramos este 3x3. Partamos por el 3x3 de que le viene más su... De toda su vida, desde los 17 hasta los 72, ¿no? Claro. Tenemos entonces que los peligros, los riesgos, se asientan en base a los compromisos, acuerdos que tiene ella. Tiene mucho acuerdo, mucho vínculos, muchos clientes, qué sé yo. Sí. Entonces, pero todo esto está dentro de un ambiente de peligros y de riesgo. Luego vemos que su rumbo es muy complicado, muy dificultoso. Aquí aparece este rey, que podría ser fácilmente el señor Napoleón. El rey de bellotas podría ser Napoleón. Podría ser el señor Napoleón, que influyó como que dio con sus huesos en la cárcel. Sí, claro. La segunda vez. Y donde más el libro se escribió ella. Luego tenemos que su vida marcada por conflictos, sin embargo, fue solventada con sus dotes adivinatorios. Exacto. Solventada con su dotes. Es muy interesante cómo
los conflictos son apodados por su gran dote para la adivinación y por los golpes de la buena suerte, porque su don siempre le traía las dos cosas. Muchos conflictos, ser denunciada muy a menudo y golpes de buena suerte para salvarse. La prueba está de que, como decía ese filósofo antiguo que decía la prueba está es que ella, huyendo de los peligros y de los riesgos, cae en conflicto y en disputa. O sea, es un círculo, una especie de círculo vicioso. Sí. Sin embargo, ella logra asentar sus esperanzas por sus dotes adivinatorias. Sí. Y los vínculos que son tan importantes, de hecho, vuelvo al hecho de que murió con bastante dinero, sí, que tiene que haber sido por los vínculos. Sin embargo, los vínculos le trajeron muchos conflictos, muchos problemas que siempre fueron solventados por un golpe de buena suerte. Sí. O sea, la vida de esta señora fue como una montaña rusa, para abajo, para arriba, constantemente, y al final ella, en medio de este tráfago social de la época, en el cual ella esgrime un arma poderosa en ese momento, que es la cartomancia, que si bien le trajo múltiples problemas, como dije, yo con su hueso en la cárcel 2 veces, sin embargo, logró ella salir avanti gracias a su dote adivinatorio y también golpes de buena suerte, y gracias también a estos vínculos. Es cierto que la complicaron mucho, pero también la salvaron, porque Josefina en un momento dado le ayudó bastante cuando quedó anonadada, cuando le dijo que iba a ser emperatriz. Y se cumplió. Ese sería entonces el 3x3 caliente de ella, ¿no? Sí, y aquí sí, tenemos el 3x3 de lo anterior, los orígenes. Sus orígenes, sí, está muy bien elegido por parte de el Petit Lenormand, el juego de la esperanza, los ingredientes que configuran sus orígenes, ¿no? Lo primero es su tremenda fuerza personal y su ego, que es rápidamente sacrificado por las palabras. Las palabras son peligrosas y su genio es castigado y sacrificado desde muy pronto en la vida. La muerte marca totalmente su vida, siendo sin embargo portadora de muy buenas nuevas. La cartomancia es cruda, amigos, y habla, sobre todo el Petit Lenormand habla de forma muy cruda. Hay que tener presente que si la muerte de sus padres no hubiera ocurrido, ella habría tenido una vida totalmente distinta. Para empezar, no habría tenido acceso a tanto conocimiento y tanta cultura como está reflejado claramente en el tercer y último flanco de este bloque de origen, donde un entorno tremendamente culto, un entorno que le facilita conocimiento, se convierte en sus cimientos, su base de seguridad, y siempre con el amparo de una figura paterna que la protege y la ayuda. Eso es verdad. Hay que reconocer que el viudo padrastro se ocupó de ella hasta que ella misma se reportó su propia vida, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho de qué forma, en un tablero reducido, ojo, si hubiera sido un gran tablero, habría probablemente caído la torre más cerca para hablarnos de la cárcel, habrían salido los peces porque ganó mucho dinero, pero puesto a forzarle a elegir lo más determinante, sobre todo estas dos cartas, como ella, con sus dotes para la adivinación y para el pronóstico de futuro, se reportaba sus mejores golpes de suerte a sí misma contra, tremendos problemas, amenazas, riesgos, conflictos continuos. Es notorio aquí, es interesante la posición del ataúd, ¿no? Porque, claro, ella
tuvo muchas pérdidas en su juventud, Sí, pero sin embargo esas pérdidas le significaron al final cosas positivas para ella. claro, Entonces, claro. no voy a decir que es curioso, es muy, muy interesante el rol que juega el ataúd en su etapa inicial. Así es. Y también es curioso que estemos viendo la vida de ella con el juego de la esperanza. Bueno, Y porque, no claro, pero después de su muerte ay, ay, ocurren ay. varias cosas, ¿no es cierto? Que tú vas Sí, ahora a detallar a continuación. que es una de las cosas que ya comentaba antes que me inspiran tanta, pues no sé, tanto dolor, ¿no? Por esta pobre mujer, pobre brillante mujer. A los 2 años de ella morir, la casa Grimaud rápidamente produce este juego que conoceréis como el astro mitológico, pero que originalmente se llamó Le Grand Jeu, el gran juego de Mademoiselle Lenormand. Ella era famosa por utilizar sobre todo y ante todo naipe francés que estaba todo lleno de escritos con claves adivinatorias, mitológicas, esotéricas, que ella escribía a mano sobre las barajas, ¿no? Y entonces la casa Grimaud, asistida por una tal Madame Breton, que alegaba haber sido alumna de ella, creó el gran juego de Mademoiselle Lenormand, o una versión ya, digamos que ilustrada y en bonito de lo que eran sus cartas de ella, todas garabateadas y escritas, ¿no? Normalmente tienen el naipe francés, puesto que es una baraja de 52 naipes con 2 para significador y significadora. Normalmente la guía es del naipe francés, luego tiene una constelación, tiene una letra o elementos de quiromancia, de geomancia, un apartado de mitología griega específica, el lenguaje de las flores y unos apoyos para conectar con una carta a la izquierda y otra a la derecha. Es un sistema con el que yo confieso que no siento ninguna sintonía, no así, tal y como está hecho. Es un sistema muy rígido, muy encorsetado, muy cerrado, pero aquellos que quieran estudiarlo, recomiendo por encima de todo este manual de Jean Didier. Está en francés, me temo, pero es digamos que la Biblia de los que leen con este sistema. Últimamente Lisa Young Sutton, que es una autora norteamericana muy especializada en el Petit Lenormand, ha sacado también un libro que no tengo, ni voy a tener, sobre el gran juego, para los que les interese adentrarse en esto. Nunca podremos saber si realmente Madame Breton dijo la verdad, si realmente era alumna de ella, si realmente se incluyeron aquí los garabatos y pistas esotéricas que Mademoiselle Lenormand escribía sobre sus cartas. No lo podremos saber, pero desde luego, por lo menos en Francia, este es un sistema que se utiliza mucho, mucho. Y eso fue 2 años después de su muerte, en 1845, y por supuesto al año siguiente, en 1846, pues el famoso y traicionero Philippe Lenormand relanzó el juego de la esperanza original de Hetchel,
alegando que eran las cartas que utilizaba Mademoiselle Lenormand y lo llamaron el Petit Lenormand, cuando realmente no es lo que ella utilizaba. A mí me parece importante recalcar que Madame Lenormand usaba la baraja francesa. Sí. Usaba la baraja francesa. Sí. ¿No? Que como que recalca la importancia del sistema de las 52 cartas. Sí. Recalca. Sí. Ahora, se dice también que ella las cartas las escribía mucho y le ponía mucho, Sí, mucha cosita encima. mucha cosita que, de la cual este ejemplo es como un remedio, ¿no es cierto? Porque aquí están diferentes, esto es bastante multidisciplinario. Sí, tiene de todo un poco. Y es un geomancia, letras, constelaciones. Es un sistema aparentemente complejo. Sin embargo, ella usaba la baraja francesa y usaba las leyes básicas de la cartomancia clásica, ¿cierto? Y lo bueno, otro... es una de las madres fundadoras. Exacto. Entonces, es que de repente al mirar... Ella creó los tableros realmente. Claro, es que o los divulgó, ¿no? Los estereotipó. Es que de repente al mirar esta carta tan compleja, como que queda oculto un poco la importancia que tuvo en cuanto a la aplicación de la cartomancia clásica. Sí, exacto. Pura y dura. Sí. Y en segundo lugar, es extraordinario el golpe que dio este señor Petit Lenormand al apoderarse, al apoderarse del nombre de esta señora con un sistema que no tiene nada que ver y que sin embargo hasta el día de hoy el Lenormand. Es notable cómo le pegó el palo al águila el hombre. Pero eso no paró ahí, ¿no es cierto? Porque habían algunas... Bueno, es que post-mortem hay muchísimos escritos que aluden, es como, bueno, esto ha ocurrido en la historia, ¿no? Ella fallece inmediatamente, todo el mundo empieza a contar y relatar cómo era ir a verla y cómo trabajaba ella y cómo eran sus vaticinios y demás, ¿no? En la página de Mary Kay Greer hay muchos... copias exactas de escritos. Por ejemplo, está el del capitán Gronow, un capitán del ejército británico, que relata en primera persona cuando él fue a visitarla y relata en detalle cómo fue la sesión. Es apasionante leerlo. Eliphas Levi incluyó una descripción de su trabajo en Dogma y Ritual de la Alta Magia, por supuesto con su tono sardónico y crítico siempre, pero la trató con un poquito de más dignidad que a Eteia, eso sin duda. Alejandro Dumas incluye un relato de la consulta de Josefina a Mademoiselle Lenormand en la obra esa de Blancos y Azules, ¿no? Sobre la Primera República. Quiere decir que Eliphas Levi que la haya tratado bien sí, porque no trataba bien. Es notable porque el tipo era bien despectivo, pegaba palos a diestro y siniestro. Pero ¿cómo sería la influencia de esta señora que él la tomó en cuenta en su Biblia del Ritual de la Alta Magia? Y lo segundo es que el amigo Dumas, que según tú me informas, en un libro describe una lectura de Madame Lenormand, ¿no es cierto? Sí, de una consulta que le hace Josefina. Josefina, nada menos. Claro, cuando la va a visitar escondida. Hay que mencionar que Dumas peleó en el ejército de Napoleón, en Italia específicamente, tuvo una actuación destacadísima, en el cual defendió un puente heroicamente. Alejandro Dumas estoy hablando, ¿no? Defendió un puente heroicamente y luego, claro, como todas las cosas, se separa de Napoleón por diferencias de opiniones, pero tuvo bastante injerencia Dumas en el imperio napoleónico, y por ende, tiene que haberse topado con Madame Lenormand, y como el señor Dumas no daba puntada sin hilo, la utilizó en uno de sus
prolífico relato. Eso quería acotar nada más. Por lo tanto, persona no feliz, persona solitaria, persona osca y persona brillante y por supuesto con una capacidad tremenda para acceder a las fuentes de información sobre el destino que marcó su vida y marcó toda una tradición y una escuela posterior a ella. Debemos de tratarla con mucho más respeto de lo que la época hizo que se la tratara. Y aquí nuestro pequeño tributo a Mademoiselle Lenormand. Tal vez es más influyente que ella. Mucho más, sin ninguna duda. Dentro de la trayectoria de la cartomancia. Por supuesto, sin ninguna duda. Pero así bueno, que bien se merecía este tardío y retardado video por parte nuestra para tratar de desentrañar y poner en su justa relevancia la figura de esta señora. deseemos que lo hayáis disfrutado, amigos, y ahora ya prometemos no ser tan vagos y venir con más material pronto. Hasta la próxima. Besos para todos.